Lectura del libro del profeta Isaías. Escúcheme, islas, pueblos lejanos, atiéndeme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera en él y congresar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Conocías plenamente mi alma, no se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David. ¿De qué hizo esta alabanza? He hallado a David, hijo de Jesén, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno
que no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendiente de Abraham, ¿y cuántos teme a Dios? Este mensaje de salvación les han sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Y a ti, niño, te llamarás profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que Juan Bautista no es un santito cualquiera. Ustedes y yo, los que aquí vivimos, debemos de sentirnos orgullosos, pero también indignos de tener tan gran patrono. Voy a hablar un poquito de San Juan Bautista, aunque puedo hablar mucho. Primero que nada,
Juan el Bautista es un niño prodigio, porque nació de una señora que no podía tener hijos y de un anciano que ya tampoco podía engendrar. Dios escuchó el clamor de su mamá. ¿Cómo se llamaba su mamá de San Juan Bautista? Isabel, la famosa Isabel, la prima más famosa de todas. Ella le suplicó por mucho tiempo a Dios poder ser madre, y Dios le concede, porque era una mujer de mucha oración, como muchas de ustedes que las veo que rezan con gusto y con ganas. No todas, algunas de ustedes se ve que nunca rezan, pero algunas de ustedes yo las he visto que sí, se les ve. Luego se ve la mujer y el hombre que reza, que le tiene temor a Dios y que le tiene respeto a Dios, y el que no le tiene también se ve. Isabel, ¿y el papá de Juan cómo se llamaba? Zacarías. Ahí en ese vitral los tenemos a los dos. Hombres piadosos, Zacarías, y mujer piadosa, Isabel. Ancianos los dos, fíjense nomás, un par de ancianos, caminando sin hijos, pero amándose mucho los dos y amando a Dios. Dios les concede, mientras eran ancianos, ser papás. Imagínense nomás el prodigio de estos dos. Y nada más y nada menos les concede ser papás de un niño prodigio que le va a quitar la tristeza a Isabel y a Zacarías. ¿Se imaginan? Ustedes los que tienen hijos, cuando les llevan los niños a sus padres, a sus abuelos, díganme si no hay mucha alegría en la abuelita o en el abuelito recibir a un nieto. Sí, siempre los abuelos, como ya están muy traqueteados y muy paseados, reciben a los nietos con mucho gusto, con mucha alegría. Les llena de ánimos recibir a un niño. Ellos lo recibieron no como abuelos, sino como papás, siendo viejitos. Y aquel niño va a venir a cambiar la vida de este par de enamorados y de casados, como es Isabel y Zacarías. Pero aquí entró otra mujer famosa. ¿Quién es la otra mujer famosa que estuvo cuando nació Juanito? La Virgen María. ¡Qué barbaridad! ¡Qué prodigio del niño Juan el Bautista! Miren, dicen los evangelios que el que le avisó a la Virgen María que iba a ser madre su prima fue el ángel Gabriel. Le dijo, ya va en el 6º mes. ¿Quién? La que llamaban estéril. Y María se encaminó presurosa a las montañas de Judea, donde vivía su prima, y le dice, prima, apenas llegó tu saludo a mis oídos y saltó el niño de gozo en mi seno. Juanito. ¿Cómo no iba a saltar si la Virgen María llegaba y nada más y nada menos que llegaba embarazada de Jesús? Dice el Evangelio, aquí no, pero más adelante va a decir, que María se quedó con Isabel hasta que nació el niño. Por lo tanto, cuando nació Juan el Bautista, muy seguramente los brazos que recibieron a Juanito, ¿cuáles serían? Los de la Virgen María. Porque si ustedes se fijan, aunque la mamá tenga un niño, los primeros brazos son los de la enfermera, la partera o la que le está ayudando a dar a luz a la mamá. Por lo tanto, aquel niño chiquito lo va a recibir los brazos de la Virgen María, y seguramente ella lo va a limpiar, lo va a bañar y luego se lo va a llevar a su mamá Isabel. Qué interesante historia. Pero vienen más cosas de Juan. Juan el Bautista, dice el Evangelio, que se fue a vivir al desierto. ¿Por qué? Muy seguramente sus papás murieron, acuérdense que eran viejitos, y él quedó muy joven huérfano. Dice la tradición de la iglesia, que Juan el Bautista se refugió en una secta judía que había, que se llamaban los esenios. Eran hombres que se refugiaban en el desierto para leer la palabra de Dios, para hacer penitencia,
para escuchar las cosas de Dios en el silencio y la mortificación del desierto. Y cuando Juan estaba allí, se enamoró más de la palabra de Dios y muy seguramente supo la tarea que Dios tenía para él. Y él la descubrió. ¿Cuál era la tarea más importante de Juan el Bautista? Prepararle el camino a su primo. ¿Quién es el primo más famoso de Juan el Bautista? Cristo, Jesús. Aquel niño que 6 meses después, no 6 meses, sí 6 meses después, iba a nacer. Por eso, si ustedes se fijan, el 25 de diciembre, ¿qué celebramos? La natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y el 25 de junio, 6 meses antes, celebramos la natividad de San Juan Bautista. Hoy celebramos a San Juan Bautista bebé, niño. Eso es lo que celebramos hoy. Yo les quiero decir que dice la tradición que Juan el Bautista se fue a vivir al desierto y estando allí se dio cuenta de su tarea. Sale de los esenios. Hay una parte muy hermosa que se llama Qumran, donde los esenios vivían. Se retira de esa secta y se pone a predicar en el desierto. Y dice la Biblia que Juan el Bautista andaba bien a la moda. ¿Cómo vestía San Juan Bautista? Vestía con vestido de camello y comía miel silvestre y chapulines. Y dice el Evangelio que Juan Bautista no tomaba una gota de alcohol, no como otros que conozco, que hoy se emborrachan como teporochos en honor a San Juan Bautista, que San Juan Bautista no tiene nada que ver con el alcohol que ustedes se van a tomar, porque el Evangelio habla de que Juan el Bautista no tomaba y ustedes sí. No tiene nada que ver San Juan con el vicio que luego tienen algunos. Juan el Bautista fue un hombre consagrado a Dios, que después de predicar en el desierto, se dio cuenta que tenía que preparar el camino a su primo. ¿Cómo se dio cuenta Juan el Bautista? Miren, ustedes saben que entre mujeres no hay secretos, ¿o sí? Mujeres, casi no. Y entre primas, menos. Todos ustedes tienen una prima o un primo con el que platican hasta de lo que no. Posiblemente hasta más que con sus hermanos. ¿O no es cierto? Yo creo que sí. Y aquí aparece la Virgen María hablando con su prima Santa Isabel. 6 meses vivieron juntas. Yo estoy muy seguro que la Virgen María y Santa Isabel platicaron y le dijo: prima, pero ¿de quién estás embarazada? ¿Qué pasó contigo? Todavía no te comprometes con José, todavía no vives con él y estás embarazada. Y le dijo: prima, un ángel me visitó y me dijo que tú estabas embarazada y me anunció que el niño que yo esperaba sería hijo del Altísimo. Y entonces ellas hablaron y muy seguramente después Isabel, al crecer Juanito, le va a decir: tu primo Jesús es un niño muy especial, tú lo tienes que ayudar. Y muy seguramente Juan y Jesús, siendo adultos, coincidieron, se vieron y hablaron. Por eso, uno de los momentos muy especiales en la vida de San Juan Bautista, que lo tenemos en este vitral, es el bautismo de Cristo. Cristo llega con su primo, que lo encuentra en el Jordán, bautizando con un bautismo de arrepentimiento. No un bautismo de gracia como el de nosotros, sino un bautismo de arrepentimiento. Quiero decirles, hermanos, que Jesús se bautiza en el Jordán no porque ocupara bautizarse, no ocupaba bautizarse, sino para darnos ejemplo también de humildad y de la entrada de una persona a la gloria de Dios y a la presencia de Dios.
Juan el Bautista se convierte en aquel que bautiza al Mesías y que lo presenta. Esta frase que el Padre dice antes de la comunión, ustedes los que van a misa seguido, van a ver que el Padre, antes de dar la comunión, parte el pan consagrado, que es el cuerpo de Cristo. Depositamos un pedacito del cuerpo de Cristo en el cáliz con la sangre de Cristo. Nos hincamos, ustedes cantan el Cordero y luego el Padre levanta el pan, el cuerpo de Cristo, y les dice: este es el ¿qué? Díganme por favor esa frase. Los que vienen a misa seguido lo saben. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Y ustedes responden? Una palabra tuya bastará para sanarme. Esta frase de este es el Cordero de Dios, ¿quién creen que la dijo? Juan el Bautista. ¿Cuándo la dijo? ¿Cuándo lo bautizó? Juan el Bautista va a señalar a su primo Jesús y va a decir: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por eso, cuando ustedes ven las imágenes de San Juan Bautista, muchas veces en las telitas o abajo en sus pies hay una frase en latín que dice Ecce Agnus Dei. No sé si la han visto ustedes. En los San Juanes Bautistas muy antiguos, en las pinturas en latín, le ponían Ecce Agnus Dei. En latín quiere decir: este es el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? El Cordero tiene mucho que ver con el sacrificio. Cristo es el Cordero degollado el Viernes Santo, el último sacrificio, la ofrenda que el pueblo le hacía a Dios. Se convierte Jesús en la ofrenda. Juan el Bautista también va a ser considerado el último de los profetas. ¿Por qué? Porque después de Juan el Bautista ya no va a haber ningún profeta como tal en la Biblia. Sigue habiendo profetas. Todas las personas que predicamos con verdad, que denunciamos lo que está mal, somos profetas. Pero Juan el Bautista es el que cierra el ciclo de los profetas y con Jesús llega el Salvador del mundo. Algunos discípulos de Jesús, fueron a visitar a Jesús y le dijeron: oye, tenemos una pregunta, Jesús. Y también con Juan fueron y le dijeron a Juan: oye, Juan, tenemos una pregunta, porque Juan era muy famoso. Juan el Bautista vivía en el desierto a un ladito del río Jordán y muchísima gente iba con él a bautizarse, a pedirle un consejo, a preguntarle, a verlo. A Juan el Bautista lo quería mucho la gente sencilla. Los poderosos no, pero la gente sencilla sí. Y fueron con Juan el Bautista unas personas y le dijeron: oye, Juan, te queremos hacer una pregunta. Esto está en la Biblia, en el capítulo 2 de San Lucas. Le dijeron: oye, Juan, a ver, ¿eres tú el Mesías? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el enviado? ¿Eres tú el ungido? ¿O tenemos que esperar a otro? Y Juan dijo: no, yo no soy. Dice: yo nomás soy una vara, dice, en el desierto. Detrás de mí viene uno al que yo no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Si Juan Bautista hubiera sido otro como los que yo conozco, les hubiera dicho: claro que sí, yo soy. ¿Qué se les ofrece? Yo soy el importante, yo soy el grande, yo soy el sobresaliente. Pero Juan el Bautista se ubica y dice: no, yo soy solamente el que prepara el camino. Y esta es una gran enseñanza para nosotros. Debemos de ubicarnos muy bien en lo que cada quien somos y no sentirnos más que el santo que el santo, porque a veces hay personas que se quieren sentir más que San Juan Bautista, ¿o no es cierto? Hay personas que vienen a una quinceañera y se quieren sentir la quinceañera. Van a una boda y quieren ser la novia o el novio. Son mayordomos y se quieren sentir el santo. ¿O no es así? Y eso
nos puede pasar a todos nosotros. Debemos de ubicarnos muy bien cuál es nuestro papel en la iglesia, en nuestro pueblo, en la sociedad, y dedicarnos a hacer eso. Yo les invito, si ustedes en la iglesia son lectores, echarle muchas ganas a la lectura. Si ustedes en la iglesia son cantores, cantar con gusto. Si ustedes en la iglesia son el padre, echarle muchas ganas a la misa. Si soy ministro, si soy mayora, si soy encargado, hacer eso, pero no más que eso, y no sentirme el dueño o el importante. Juan el Bautista se ubicó y entendió y dijo: yo nomás le estoy preparando el camino a mi primo, yo no soy el Mesías. Yo les quiero invitar, hermanos, de todo corazón. Nosotros somos, como dice la canción, peregrinos de este mundo por un rato. Ninguno de ustedes, ni yo, en 100 años estaremos aquí. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué has hecho tú por Dios? ¿Qué has hecho tú por los demás? Por tu familia no, eso no cuenta. Por los demás, por los que no son tu familia, por los que van pasando por tu vida. Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús y lo hizo muy bien. Ya para terminar, ¿o ya se aburrieron? Hay muchas bandas, por eso pues yo no tengo, es nomás mi microfonito. Miren, ya para terminar, el 29 de agosto, ¿qué celebramos? El martirio de San Juan Bautista. San Juan Bautista es el único, junto con la Virgen María y con San José y San Pablo, que tiene 2 fiestas al año. La Virgen tiene muchas más, pero los únicos que no son la Virgen María ni Cristo, Juan el Bautista, San Pablo y San José, son los únicos santos que tienen 2 fiestas al año. El 29 de septiembre, aquí los voy a tener a ustedes también, 29 de agosto, celebrando el martirio de San Juan Bautista. Ustedes le llamaban la degollación. San Juan Bautista fue degollado. ¿Por culpa de quién? De una envidiosa, de un loco y de una libidinosa y de un grupo de borrachos. Lo que puede causar las personas libidinosas, lo que pueden causar los borrachos y lo que pueden causar las envidias. Juan el Bautista murió degollado por un loco que era Herodes, por una envidiosa que era su cuñada y era una libidinosa que estaba con el esposo, con el hermano y con el otro hermano, con los dos, y por una destanteada loca llamada Salomé que bailó para estos borrachos. Y gracias a estas 2 desquiciadas y a un loco, le cortaron la cabeza a San Juan Bautista. ¿A dónde puede llegar el vicio del hombre? ¿Hasta dónde somos capaces de perjudicar a otros cuando no controlamos nuestros impulsos? ¿O me equivoco, señoras, o exagero? Tengan mucho cuidado con los vicios. Cuidemos nuestra manera de pensar y de obrar y no le hagamos daño a ninguna persona. Controlémonos. Que viva San Juan Bautista y que San Juan Bautista nos enseñe a ser como Jesús, a prepararle el camino a Dios. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados,
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo José de Jesús y por todos los sacerdotes y diáconos de Jesucristo, roguemos al Señor. Por el buen tiempo, por el fruto de las investigaciones, de los estudios y por la prosperidad del trabajo de todos, roguemos al Señor. Por las vírgenes consagradas al Señor y por todos los religiosos que trabajan en nuestras comunidades, roguemos al Señor. Por todos los que hacen el bien en nuestras parroquias y por todos los que cuidan de los pobres y de los enfermos, roguemos al Señor. Gracias. Le pedimos a Dios la lluvia, que Dios nos mande agua suficiente para llenar las presas de todo el país, que se llenen los ríos, los arroyos, que reverdezcan los árboles. Le pedimos a Dios la lluvia para los campos de los campesinos que están empezando a sembrar. Le pedimos a Dios por nuestro pueblo de Acatlán, que Dios nos bendiga y nos ayude en este día de fiesta. Nos ayude a llevarnos la mejor, a no pelearnos por todo, a entendernos y querernos, llevarla bien. Y pedimos a Dios por todos los pueblos donde su santo patrono es San Juan Bautista. Por Jesucristo nuestro Señor.